que es una revista mexicana de derecho constitucional. Y fue asesor del presidente de la Corte Suprema de la Nación, expresidente de las 10 presidencias de los Comités de Derechos Humanos y Naciones Unidas, y en estos momentos es integrante del Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas. Me podría quedar aquí hablando de la vida académica, investigadora del doctor Edgar Corzo, pero Edgar, sin más, la palabra es toda tuya. Espero que podamos hacer unas reflexiones frente a la reforma judicial recientemente aprobada el 11 de septiembre y luego publicada el 15 de septiembre y puesta en vigor desde el 16, y daremos unas reflexiones por 45 minutos, una hora, y luego tendrás el público. Antes de darte la palabra, quiero saludar muy especialmente a los colegas que están aquí conmigo presentes y quienes están también conectados a esta sesión, y ceder la palabra muy especial a nuestro querido director, el doctor Humberto Sierra Pons. Ya te puedes poner sentado. Pues muchas gracias, querida Flor Alba. Para el Departamento de Derecho Constitucional y en lo personal, por supuesto, el doctor Edgar fue compañero mío de doctorado, con lo cual tenemos una relación muy estrecha desde hace muchos años. Es una verdadera oportunidad la de poder escuchar sus reflexiones sobre la reforma que se está tramitando en México y que ha generado tanta expectativa en la medida en que un país tan grande como México, con la influencia que tiene en América Latina, pues sin duda alguna todo lo que se haga en México va a tener eco en el resto del continente. Y quiero agradecerle particularmente a Edgar su presencia acá, porque fue de un momento a otro, lo llamé para hablar y preguntarle cómo estaba viendo la situación, y le dijo, oye Edgar, ¿por qué no vienes y nos acompañas aquí a la universidad? Y efectivamente con toda su disponibilidad, con una agenda de Edgar que es absolutamente infernal por sus labores y sus responsabilidades nacionales e internacionales. Para nosotros, esta conferencia es muy importante, no solo por quien la va a dictar, sino esencialmente porque yo creo que hay muchos elementos comunes en nuestra realidad política que nos hacen pensar que puede producirse, no sé si reformas de la misma manera, pero sí propuestas similares. Yo creo que esos cuestionamientos que hoy en día se hacen sobre si hay o no hay un bloqueo institucional, los excesos que podrían haberse incurrido por parte de nuestra justicia constitucional, y que en la vida política lo que hoy son virtudes el día de mañana se convierten en el fundamento para hacer transformaciones, hacen que este tipo de situaciones, de movimientos tan importantes en materia institucional, pues debamos estar muy atentos y conocerlas, y también hacer nuestra reflexión en los términos que está expresado el título de ¿será que hay un efecto dominó? ¿Será qué relación tiene eso con nuestro país? Que es un poco la clave para también escuchar las palabras y las reflexiones del profesor Edgar. Sin más, querido Edgar, el micrófono, el suelo es todo tuyo, como dicen los anglosajones. The floor is mine. Bueno, antes que nada, mi mayor agradecimiento por estar aquí. Colombia es un país muy bonito. Colombia me trae muchos recuerdos, así que yo feliz estando en Colombia. Agradecer la invitación que me formuló el Departamento de Derecho Constitucional de esta Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, y también la concreción y la hospitalidad del Instituto Carlos Restrepo Piedrita, en especial de su directora, la doctora Flor Alba, que ha estado excepcionalmente hospitalaria en esta ocasión. Y obviamente el director del Departamento de Derecho Constitucional, que es el doctor Sierra Porto, que me distingue con su amistad ya de hace muchos años, y yo no podía hacer nada. En esta ocasión sí no tenía un pretexto para oponerle cuando recibí su llamada, y entonces no teniendo nada, no le podía yo decir a Humberto que no. Sobre todo que la ocasión pasada era una invitación que se me corrió, que era un gran evento, que me dolió mucho no venir, pero las responsabilidades internacionales que tenía en otro país me impidieron estar aquí. Así que digamos que con esto saldo un poco mi deuda, no la saldo con nuestro querido maestro, el doctor Manuel Aragón Reyes, pero va ahí. Yo con mucho gusto les platico de esta reforma. Se publicó el 15 de septiembre.
y estamos a 24. Aunque yo llegué el 22. O sea, del 15 al 22 hay 7 días, o sea, es una semana. Y eso lo digo no solamente por la forma que me sentía el más puro estilo de Misión Imposible de Tom Cruise y que fue extraído de mi país para estar aquí de una manera excepcional, tal cual como la película, todo bien organizado porque cualquier error hace que no estés aquí. Entonces, de verdad que me da mucho gusto estar y compartir con ustedes lo que es esta reforma. En realidad, compartir significa, en este caso, pues descubrirla casi al mismo tiempo que ustedes. ¿Por qué? Porque traíamos varias versiones anteriores, pero como todo en la vida, al final salen sorpresas. Y hubieron muchas sorpresas en la publicación del 15 de septiembre. El tema entonces es la reforma judicial publicada el 15 de septiembre en México de este año. Para eso quisiera yo hacer referencia a 10 puntos, se le llamo 10 ejes. O sea, le estuve dando vueltas cómo podría ser lo más entendible y son 10 los puntos que quisiera tratar con ustedes. Unos son más intensos que otros, pero a ver, esperemos que nos dé el tiempo para hacerlo. Entonces, entremos con el primer eje. Elección popular. Sí, de acuerdo a nuestro nuevo artículo 96 de la Constitución, tanto las ministras y ministros de la Suprema Corte, ya aquí utilizaron un lenguaje inclusivo, antes solamente decía ministro, ahora es ministras y ministros, como los magistradas y magistrados de las salas superiores y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, materia electoral, así como magistradas y magistrados de un nuevo órgano que se llama Tribunal de Disciplina Judicial, e igualmente magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. Prácticamente lo que implica todo el Poder Judicial, salvo un órgano nuevo que se creó, que no se elige, pero todo lo demás, dice el artículo 96, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. No entro a señalar las razones que llevaron a esto, porque lo que más me interesaría sería hacerlo descriptivo del contenido de la reforma y ya después acabo las conclusiones. Doctor, cierra terminológicamente los nombres, porque magistrado no es lo mismo que el de la Corte Suprema. Ministros. La distinción de lenguaje. Sí, para el caso de México, el ministra y ministro de la Suprema Corte es como si fuera magistrado de Corte Constitucional aquí. Ministro. ¿Sí? Entonces yo esa referencia a ministro. Ayer incluso señalaba que el Ministerio de Justicia, nosotros no lo tenemos en nuestro sistema. Lo tuvimos en algún tiempo un Ministerio de Justicia, pero no. Entonces cuando aquí dicen la reforma judicial y habla la ministra de Justicia, implica muchos aspectos. En cambio en México, cuando decimos reforma judicial, solo es poder judicial. No tiene que ver con el Ministerio Público, no tiene que ver con la Defensoría, ni con Procuraduría. Entonces, la terminología es ministras y ministros, significa magistrados de Corte Constitucional. Siendo eso así, entonces, todos esos que estoy diciendo serán elegidos de manera libre, directa y secreta. ¿Y de cuántos estamos hablando? De acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, no lo tomé del interior del Poder Judicial, sino de una institución que le llamamos órgano constitucional autónomo en materia de estadística. El dato a marzo de 2024 es que hay 1,647 juzgadores federales. Y 1,647 significa 910 magistrados y 737 jueces. Y eso, en cuestión de género, significa 71% son hombres y 28.1% son mujeres. O sea que hay una mayoría a nivel federal muy fuerte todavía de hombres. No obstante, ha habido un crecimiento de mujeres en el Poder Judicial Federal. Entonces, 1,647, que tenemos que adicionarle a esos que son magistrados y jueces, tenemos que adicionarle los ministros, los magistrados electorales y los que integran el Tribunal de Disciplina Judicial. O sea que se suman 38, da 1,685 a nivel federal, con estadísticas, insisto, de marzo de 2024. Pero me falta el Poder Judicial local. México es un estado federal y tiene 32 entidades federativas. Entonces, si nosotros hacemos la suma, pues tenemos que hay 5,025
magistrados y jueces locales, más 129 consejeros que van a ser tribunales de disciplina judicial. Traemos 5.154 juzgadores a nivel local. La sumatoria, 1.685 a nivel federal, más 5.154 a nivel local, nos da 6.839. Casi 7.000 puestos judiciales. Y todos ellos para elección libre, directa y secreta por la ciudadanía. El régimen transitorio señala algo que se fue decantando conforme la reforma, la iniciativa iba tomando forma, y se logró, porque eran todos de golpe, se logró que solamente lo que corresponde a magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito fuera la mitad. Y a eso ya dijimos que eran 1.647. Entonces, de esos 1.647 a nivel federal, en la elección que tendrá lugar el próximo mes de junio de 2025, esa es la jornada electoral es en junio, el primer domingo de 2025, se cambiará o se elegirá a la mitad de jueces, juezas, magistradas y magistrados federales. El resto, magistrados electorales y ministros o magistrados de Corte Constitucional, se cambian todos, ¿sí? Más la mitad. O sea que estamos hablando de cerca de, si son 6.800, son 1.600 o 800, más en los estados no se dijo que fuera la mitad, curiosamente, pero sí se fue a los estados que lo vayan haciendo. O sea que tenemos muy importante, cerca de 4.000 personas o más que se van a cambiar en la próxima jornada electoral de junio de 2025. Ese es el primer punto, primer eje. Segundo eje, requisitos para, cambiaron los requisitos para ser ministra o ministro de la Suprema Corte. Haré referencia solamente a esos requisitos junto con los requisitos de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito. En relación con los ministros, magistrados de Corte Suprema, tenemos lo siguiente. Los requisitos son, primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento, eso es muy normal, tenemos disposiciones ahí constitucionales, pero no importa. El segundo requisito decía anteriormente tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la elección. Al haberse derogado esa parte, ya no tenemos límite de edad para ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, se dice, tercer requisito, poseer título de licenciado en Derecho, con una práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. O sea que si alguien obtiene el grado a los 22 años más o menos, debe de tener una práctica en la actividad jurídica de 5 años. O sea que estamos hablando que a los 27 años... 27 años se puede ser. Y eso que estoy siendo demasiado formalista, porque la expresión literal del texto constitucional dice práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Alguien podría decir, desde la mitad de la carrera empecé con actividades jurídicas, así que ya terminando la carrera, prácticamente podría ser. Lo importante es que sí se quita el umbral bajo de 35 años. Y eso es muy importante. No obstante, aparte de poseer el título de licenciado en Derecho, se introduce algo que yo creo que fue muy personalizado. Se requiere tener promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente en la carrera. Pero además, 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, dependiendo de los estudios que se tenga, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. O sea, promedio sobre 10, 8, o sea, promedio en la carrera de 8 y 9 en la materia, ya me veo yo calificando a mis alumnos. O sea, doy derecho constitucional, no quiero entrar al comentario, quiero ser más expositivo, dando constitucional, entonces, si yo les pongo 8, ya les arruiné la vida. Entonces, está puesto en el texto constitucional, no soy yo, y lo dejo así. Hay otros requisitos: gozar de buena reputación, haber residido en el país 2 años antes y no ser secretario de Estado, fiscal general, senador, diputado o gobernador de un Estado, a menos que te separes definitivamente 1 año antes. Son los requisitos, pero lo importante es la edad, ya no hay límite, tener título de licenciado de Derecho con 5 años de ejercicio profesional
pero haber estudiado y tener una calificación específica. ¿Qué pasa en relación con los magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces federales? Los requisitos es más o menos lo mismo: ser ciudadana mexicana por nacimiento. 2, contar al día de la publicación de una convocatoria. Título de licenciado en Derecho, igual. Promedio general de 8 en la carrera y 9 en las materias relacionadas con el cargo. Aquí se adiciona algo. Para el caso de magistrada y magistrado de circuito, se requieren 3 años de experiencia en el área jurídica. A contrario censo, para ser juez de distrito, no se requieren 3 años en el ejercicio o actividad jurídica. O sea que alguien que haya terminado la carrera y tenga promedio general de 8 y 9 en las materias, puede ser juez de distrito. Anteriormente, ¿qué se decía? 5 años de experiencia profesional y exámenes fuertes, producto de lo que es la carrera judicial y otras cosas más, pero no. Entonces ya cualquier joven que salga de la carrera y tenga el promedio de 8 y en las materias que corresponden 9, puede ser juez de distrito. Esto va a significar algo que vamos a ver en otro de los puntos. Para ser magistrado, sí, sales de la carrera con los promedios que habíamos señalado y 3 años de ejercicio profesional. Para ser ministro, 5 años de ejercicio profesional, pero con lo mismo, licenciatura en Derecho y con los promedios que estamos señalando. Este es el segundo de los puntos o ejes. Entremos al tercero, que es el procedimiento para la elección. Ese es un poco más complicado. De acuerdo a nuestro artículo nuevo 96 constitucional, tenemos primero que va a haber una convocatoria. Es natural, se tiene que convocar a elecciones. ¿Quién la emite? El Senado de la República. El Senado de la República emite esa convocatoria para tener una integración de una lista de candidaturas y la tiene que expedir dentro de los 30 días siguientes a que empieza el proceso electoral. El proceso electoral va a empezar en el primer periodo de sesiones anterior al año en que va a ser la elección. Si la elección es en junio de 2025, el primer periodo de sesiones es septiembre de este año. Y el día de ayer, curiosamente, en esta ocasión, las demás yo creo que van a tener que ser más estrictas, el día de ayer ya inició el proceso electoral formalmente por el Instituto Nacional Electoral. Ayer dijeron, ya estamos listos y para adelante. El órgano, uno que se crea, administrativo judicial, le dirá al Senado cuáles son los cargos sujetos a elección, especialización por materia, circuito judicial respectivo y demás. Hasta ahí estamos entonces, Senado, convoca, dentro de los 30 días. O sea que ahorita le están corriendo ya los 30 días al Senado, la convocatoria la tendremos dentro de poco. Los poderes de la Unión, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial, van a postular el número que corresponda de candidaturas a cada uno de los cargos, ¿sí? Hay una postulación que tiene que hacer cada uno de los poderes y se señala una cuota para cada uno de ellos. El Ejecutivo podrá postular hasta 3 personas aspirantes. El Legislativo hasta 3 personas, dejándole 1 a la Cámara de Diputados y 2 a la Cámara de Senadores. Y el Judicial hasta 3 personas. Entonces, estamos diciendo ya los cargos postulados ya al final que se tienen que mandar al Instituto Nacional Electoral y empezar la cuestión de la elección. Todavía no hemos dicho cómo se filtra para tener esos cargos, esas postulaciones que va a tener cada uno de los poderes. Estamos hablando de los ministros. De los ministros. Y en el caso del resto de los... Bueno, estoy hablando de ministros, magistrados electorales y de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y Tribunal de Disciplina Judicial. El resto, que son los magistrados de circuito y jueces de distrito, cada uno de los poderes va a poder proponer, postular hasta 2 personas por cada cargo y de acuerdo al circuito judicial. Circuito judicial lo tenemos más o menos distribuido como entidades federativas. En el caso de ministros, magistrados electorales y magistrados de Tribunal de Disciplina Judicial, es una sola circunscripción a nivel nacional, ¿sí? O sea que estamos hablando en realidad de ternas. En el caso de ministros, magistrados electorales y de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, más una persona más.
que es el que está en funciones actualmente, si quiere participar. O sea que no externa, sería una cuarteta en estos casos. Y en el caso de los magistrados del circuito y jueces de distrito, como son 2 por cada uno de los cargos y cada uno de los poderes, pues de una dupla, si se considera que está actual, se termina siendo una terna. Pero esos son los últimos, los que van a estar en las papeletas. Todavía no digo todo el proceso de filtración de todos los que quieran ser. Y aquí nomás digo, al final, esos son los que se tienen que proponer y enviar al Instituto Nacional Electoral. Los candidatos podrán ser postulados simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión, siempre y cuando sea el mismo cargo. O sea que puede ser candidato para ministro de la Suprema Corte por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, o solamente 2 de ellos. ¿Esto qué significa? Pues yo creo que aquí hay una consecuencia directa inmediata. En la boleta se va a poner la procedencia de la autoridad que se está proponiendo. Claro. Y si se va a poner la procedencia, pues entonces a lo mejor muchos van a ver, este lo propuso el Ejecutivo. O esto, ya estoy sacando conclusiones, pero bueno, lo tengo que señalar en la descripción más llana que estoy tratando de hacer. Ese es del legislativo, pero acuérdense que ahorita la conformación en mi país, tanto del Poder Ejecutivo como legislativo, hay coincidencia política. Es solamente un partido. O sea que quedaría el Poder Judicial a ver a quiénes mete y a ver cómo va. Sí, tiene que empezar. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, cada uno de los poderes, bueno, cada poder va a establecer mecanismos para allegarse de personas. Transparencia, abiertos, participación de todos los que quieran. Pero esos que quieran deben de cumplir los requisitos que ya señalamos. Pero aparte deben de presentar un ensayo de 3 cuartillas que justifiquen los motivos de la postulación. Y además, deben de remitir 5 cartas de referencia, que pueden ser de los vecinos, que pueden ser de los colegas o de cualquier persona que respalde la idoneidad para desempeñar el cargo. En realidad yo creo que esto es fácil conseguir, más bien es la carta en contrario que puede llegar y que te puede impedir. O sea, porque conseguir a 5, pues tú vas a ver a los 5 vecinos con los que te llevas bien. Pero puede ser que el vecino mande alguna carta diciendo, no es cierto, ¿sí? Pero entonces piensen la intención que hay en la reforma es hacerlo incluso hasta comunitario, ¿sí? Popular y bastante comunitario. Entonces, 5, además de los requisitos que ya dijimos de la licenciatura, con el promedio correspondiente, o sea, 5 cartas que debes de cumplir y 3 hojitas, que yo creo que para eso no hay mayor problema. Seguimos en el procedimiento para la elección. Esto es una parte que es como un salvamento, la reforma no lo traía así, pero después de presiones se colocó que cada poder integrará un comité de evaluación. O sea, se van a recibir candidaturas, pero va a haber un comité de evaluación en cada uno de los órganos del poder. Son 5 personas las que integran cada uno de los comités de evaluación de los diferentes poderes reconocidas en la actividad jurídica. Esto es clave. El primer salvamento está bien, que haya un comité de evaluación, pero ¿quiénes van a integrar el comité de evaluación? 5 personas que no tienen mayor requisitos que ser reconocidas en la actividad jurídica. Y alguien de la oposición dijo, sí, esto es importantísimo, que sean todos los que son nivel 3 abogados en el Sistema Nacional de Investigadores. Somos como 56 o 58 los investigadores nacional nivel 3 para que integren parte del comité de evaluación. ¿Por qué? Porque es muy importante la selección que va a ser. Lo dijo alguien de oposición, ¿sí? Eso tiene que regularse en la ley y ya veremos. ¿Qué es lo que hará este comité de evaluación? Recibirá los expedientes de los aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales que ya vimos, identificará a las personas mejor evaluadas. O sea, sí, hay un filtro ahí muy importante, que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo. O sea que sí se puede hacer una filtración bastante importante, dependiendo cómo está integrado el comité de evaluación. Y que la persona se haya distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia, antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Todo eso lo debe tomar en cuenta el comité de evaluación.
Ese comité de evaluación va a integrar de cada uno de los poderes una lista de las personas mejor evaluadas para cada cargo. Sigo hablando de cada cargo, ¿eh? Una lista de cada una de los poderes para cada uno de los cargos. De esta manera, esa lista se señala que para ministros de la Corte, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial va a ser una lista de 10. En el caso de magistrados federales de circuito y jueces y jueces de distrito, será de 6. Entonces, si estamos hablando, vamos a poner para un cargo de ministro, se presentan 100 solicitudes para un cargo, ¿eh? Estoy hablando solamente de un cargo. Ah, pero solicitudes 100 en el Poder Ejecutivo, 100 en el Poder Legislativo y 100 en el Poder Judicial, pudiendo coincidir algunos nombres, porque es el mismo cargo. Entonces tenemos 300 solicitudes. De esas 300 cumplen requisitos 60 por cada poder. Son 3 órganos del poder, tenemos 180 personas. De esas 180 personas, 10, estamos en el caso de los cargos de ministro, 10 son las mejores evaluadas. 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legislativo, el 10 por el Poder Judicial, o sea que son 30. Pero de 30 tienes que bajar a las 9 que habíamos dicho para la postulación. Entonces, ¿cómo se hace ese filtro de estas 30 que quedaron para bajarlo a 9? Pues dice que se va a depurar dicho listado mediante insaculación pública, o sea, una tómbola. Ah, sí. ¿Sí? Dice, le llamamos insaculación pública. Agarras una pecerita, vacía, obviamente, le metes papelitos, le metes 10 papelitos y sacas, a ver, número 15, como hace la lotería, número 15, número 17, 27, y de ahí salen 3 de cada uno, ¿sí? Entonces, por eso es importante que si son 10 los que se van a meter en el saco, esos 10, el comité de evaluación tiene que hacer una labor excepcional para que se salga el que sea, al fin y al cabo tiene la capacidad correspondiente. Y sacó 8 en la carrera y 9 en las materias unidas y trae cartas de sus vecinos. Eso es lo que está señalando. Ajustado ya los listados así, porque ya sé que llegamos a las postulaciones, todo lo que pasamos, llegamos a las postulaciones y entonces se le envía a la Cámara de Senadores. ¿Qué hace la Cámara de Senadores? Recibe las postulaciones en los números que ya dijimos. Remite los estados al Instituto Nacional Electoral, pero incluyendo a las personas que se encuentran en funciones al cierre de la convocatoria. Acuérdense que les dije que de terna pasa a cuarteta o de dupla pasa a terna, ¿sí? A menos que, salvo que, declinen su candidatura dentro de los 3 días posteriores a su publicación o sean postulados para un cargo o circuito judicial diverso. O sea que se les da la oportunidad de que se manifiesten si quieren o no entrar. A más tardar el 12 de febrero del año de la elección es en junio de 2025, entonces el 12 de febrero del siguiente año se tendrá que hacer esa revisión a los estados, al INE, al Instituto Nacional Electoral, para que organice el proceso correspondiente. ¿Qué hace el Instituto Nacional Electoral? Ya llegamos finalmente al Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza las elecciones. Las prepara, ¿sí? Les dije, ya empezó el día de ayer el Instituto Nacional Electoral diciendo ya iniciamos primera sesión del Consejo General. Pero los candidatos van a tener en esta etapa preparatoria de derecho acceso a radio y televisión de manera igualitaria. Participarán en foros de debate organizados en condiciones de equidad, obviamente por el propio Instituto Nacional Electoral o aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social. O sea, esa es en realidad, digamos, la actividad fuerte que pueden realizar. La duración de las campañas será de 60 días y no habrá etapa de precampaña. Queda prohibido lo siguiente: financiamiento público o privado de las campañas. Queda prohibido el financiamiento público o privado, por digo, vas a tener que en el tiempo de radio y con tus propios recursos hacer lo que puedas. Queda prohibido la contratación por sí o por interpósita persona de espacios de radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación.
No te van a dar la opción. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posesionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Vuelvo a leerlo. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse en favor o en contra de candidatura alguna. Bueno, tomen en cuenta que ya los poderes correspondientes van a hacer las postulaciones que correspondan. Y ya los resultados, ¿sí? Se efectúa el cómputo de la elección, se publican los resultados, entregan la constancia de mayoría de las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, eso es importante, ya lo veremos después, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, se busca paridad todo el tiempo. Declarará la validez de la elección el Instituto Nacional Electoral y si hay impugnaciones, todos los cargos se van a ir, salvo ahorita vemos, todos los cargos se van a que se resuelvan las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior. Pero resulta que el Tribunal Electoral también va a ser electo. Entonces, ¿quién va a conocer de las impugnaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que es un toma y daca. El Tribunal Electoral calificará las impugnaciones de los ministros y los ministros a su vez van a calificar las elecciones de los magistrados electorales, ¿sí? Se tendrá que tener todo listo antes del 1 de septiembre en que inicia el siguiente periodo o el primer periodo del año de la elección. O sea que si esto es en junio, a finales de agosto debe estar todo listo porque el 1 de septiembre se va a tomar posesión de los cargos. Hasta ahí, entonces, estamos en el tercero de los ejes y vamos al cuarto. Cambios orgánicos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no son 11 los integrantes, sino son 9, 2 menos. Actualmente hay 11 ministros, solamente quedan 9. Ya no duran 15 años, sino 12 años y por supuesto no pueden ser reelectos, o sea, 3 años menos, tenían 15, ahora tienen 12. La presidencia de la Suprema Corte se renovará cada 2 años de manera rotatoria. Cada 2 años de manera rotatoria, en función del número de votos que haya obtenido cada uno de ellos. Por eso les decía que es importante el número. Si obtuvo más, pues va a presidir el órgano. Y si no, a los otros 2 años, el siguiente que obtuvo el mayor número de votos. Se suprimen las 2 salas que había. La Suprema Corte trabajaba en pleno y 2 salas. Las 2 salas se suprimen y solo va a trabajar en pleno. Es decir, los 9 ministros, que van a ser 5 mujeres y 4 hombres, así está designado, 5 mujeres y 4 hombres, van a estar trabajando todo el tiempo de manera plenaria, todos juntos. Con televisión. Sí, hay actualmente televisión. Hay actualmente televisión, sí. La remuneración que percibirán no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la presidencia de la República, de acuerdo con el presupuesto correspondiente. Estamos hablando de alrededor de los cargos de ministros, estamos hablando de alrededor, bueno, de todos los cargos, porque no pueden pasar de $7,000 más o menos. No pueden pasar de eso, que es lo que más o menos gana el presidente de la República. ¿Es mucho? Muy poco. No. Mucho más. Es austeridad, es un gobierno cero. Sí. Entonces, ese es el cuarto eje en cuanto a Suprema. Aquí el problema a superar es cómo funcionar todo el tiempo en pleno. Actualmente la Corte actúa o tiene funciones en pleno lunes, martes y jueves, miércoles en sala y el viernes actividades privadas. No, pues yo ahora ya parece que los veo, que están lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todo el tiempo los 9, discutiendo los asuntos. Quinto eje. Ahí vamos, ahí vamos. Quinto eje, supresión del Consejo de la Judicatura Federal. Salud. Salud. Se suprime el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar se crean 2 órganos. Uno es el órgano de administración judicial y otro es el Tribunal de Disciplina Judicial. El órgano de administración judicial va a tener a su cargo la administración del Poder Judicial de la Federación y la carrera judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, en principio, tiene las cuestiones de disciplina, en principio.
Ahorita veremos qué será. Entonces, vayamos y metámonos un poco en el Tribunal de Disciplina Judicial, que es una parte innovadora muy fuerte. Aspectos generales del Tribunal de Disciplina Judicial. Es un órgano del Poder Judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Se integra por 5 personas electas. Lo de la elección ya lo vimos todo más o menos en detalle. Los requisitos mismos que para ser ministra o ministro de la Suprema Corte y además haberse distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad. Antes decía capacidad profesional administrativa, le quitaron lo administrativo. Es un cargo netamente administrativo, pero se lo borraron. Entonces está repitiendo prácticamente los requisitos que están en términos generales en el artículo 95. Durarán 6 años. Acuérdense que los ministros ya no duran 15, sino 12. Pero los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial van a durar 6 años y no pueden ser reelectos y serán sustituidos de manera escalonada. Cada 2 años, misma fórmula que se aplicó para la presidencia de la Corte, se aplica aquí. La presidencia cambia de manera rotatoria en función del número de votos que hayan obtenido los integrantes del tribunal, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. De los 5, quien tuvo más, pues lo va a presidir los primeros 2 años. Aquí sí, en el camino, por lo menos le pusieron que no solamente funciona en pleno, sino también en comisiones. Y eso el proyecto fue porque se dijo, a ver, sus decisiones son definitivas, inatacables, pero si no tienes una instancia en la cual puedas recurrir, te lo van a echar para abajo. Entonces, bajo ese argumento, finalmente dijeron, bueno, aquí sí, pleno y comisiones. Entonces, las comisiones hacen la chamba principal y cualquier decisión que ella tomes puede ser impugnada hasta en pleno, cubriendo esa posibilidad de impugnación. ¿Cuáles son sus facultades? Esto es importantísimo. Va a iniciar investigaciones, ya sea oficiosamente o por denuncia. Inicia investigaciones y para ello cuenta con una unidad, ¿sí? Para investigaciones y podrá ordenar recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer, apercibir para que aporten pruebas, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de investigaciones. O sea, puede hacer todas las medidas que se requieran para hacer la investigación correspondiente. Se señala ya desde el inicio que es respecto de hechos de responsabilidad administrativa penal cometidos por servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados federales y jueces federales. O sea, a todos. El Tribunal de Disciplina Judicial puede estar viendo si no ha resuelto en tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, es una facultad importante. Puede atraer procedimientos relacionados, ordenar medidas cautelares y sancionar a las personas servidoras públicas que ya dijimos que van incluidos las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo los va a sancionar? ¿Cuál es la tipicidad de la conducta? Cuando realicen actos u omisiones. Primera, que sean contrarias a la ley. Así de genérico es. Un acto u omisión contrario a la ley, o bien que sea contrario a la administración de justicia, o bien que sea contrario a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. O sea, todos son supuestos muy genéricos y todos tienen la característica pues, de que van a incidir con el fondo del asunto. Entonces, ahí va a ser complicado hacer la distinción entre lo que es la conducta propia del servidor judicial y otro su función jurisdiccional. Es decir, sí, se aceptó que le pagaras un billete en primera clase para ir a las Olimpiadas de París, sí, eso es motivo de disciplina judicial, pero si resolvió de determinada manera por criterios jurídicos que ya existen, pues eso no tendría que, ¿en qué va a afectar la objetividad, la imparcialidad? Entonces, es muy tenue, mejor dicho, no existe la línea entre la conducta y la resolución de las cuestiones jurisdiccionales. Además, conocerá de los asuntos que la ley determine. Así de abierta es la cláusula. O sea que sí tenemos que esperar que la legislación, la cual se va a expedir en 90 días,
tenemos que ver todos los detalles, pero no se quedan ahí sus facultades. Además, va a vigilar que se cumplan ciertos plazos que establecimos en la Constitución para resolución de asuntos que veremos al final. Pero además va a realizar labores de evaluación. Además, labores de evaluación, es decir, todo lo disciplinario que ya vimos, más cuestiones de plazos, más cuestiones de evaluación de los servidores judiciales. Y sus decisiones son definitivas e inatacables. Puede dar vista al Ministerio Público en caso de materia penal y dice lo siguiente: sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, es decir, que pueda imponer, ahorita vemos el tipo específico de sanción, puede solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por el voto popular ante la Cámara de Diputados. O sea que te pueden sancionar el Tribunal de Disciplina Judicial, pero también te pueden mandar a juicio político ante la Cámara de Diputados. O sea, doble espada de Damocles. ¿Cuáles son las sanciones? Amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de los ministros de la Corte y de los magistrados electorales, que solo podrán ser removidos en caso de juicio político. Es decir, salvo el caso de ministros y magistrados electorales, la sanción que corresponde a destitución e inhabilitación se le deja al órgano legislativo. No obstante, el resto de los cargos también está en la competencia del legislativo, pero dicen, el Tribunal de Disciplina Judicial también puede imponer las sanciones en este caso. Si el Tribunal de Disciplina Judicial quiere imponer destitución a un ministro, no lo puede hacer. Va a tener que seguirse el juicio político. Si el Tribunal de Disciplina Judicial quiere inhabilitar a un magistrado electoral, no lo puede hacer. Eso solamente lo puede hacer en juicio político las dos cámaras. El órgano de administración judicial, el segundo de los que se crean, se borra Consejo de la Judicatura, se crea Tribunal de Disciplina Judicial, que ya vimos, y también se crea el órgano de administración judicial. Aspectos generales. Es el responsable de la administración y carrera judicial de todo el Poder Judicial, que ya lo habíamos señalado. Cuenta con independencia técnica y de gestión. También son 5 personas, solo que no electas. Es el único órgano que se crea y no hay elección. El Consejo de la Judicatura Federal entonces se divide en 2, Tribunal de Disciplina Judicial, que sí es electo, y el órgano de administración judicial, que no es electo. Ambos tienen 5 integrantes. Duran ambos 6 años improrrogables. La presidencia es igual que las anteriores, solo que aquí no se toma en cuenta el número de votos, porque no son electos, sino que son designados. Presidencia por 2 años de manera rotatoria y como se establezca en la ley. Como no son electos, aquí sí son designados. El órgano de administración judicial, 1 designado por el Poder Ejecutivo, 1 por la Cámara de Senadores y 3 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cambiando un poco lo cambiable, esto era como estaba integrado el anterior Consejo de la Judicatura Federal. Requisitos, aquí sí se pone, además de mexicano por nacimiento, experiencia profesional 5 años, título de derecho relacionado con una antigüedad de 5 años y no estar inhabilitado. La parte importante, facultades. Va a determinar, es el que hace el grueso de lo que hacía el Consejo de la Judicatura. El número, división de circuitos, competencia territorial y especialización por materias de tribunales colegiados de circuito, tribunales de apelación y juzgados de distrito. Está metido en toda la organización jurisdiccional. Así como va a haber sobre su formación, promoción y evaluación del desempeño. Aquí se le mantiene una facultad que es evaluación del desempeño. En términos genéricos, ya veremos que la evaluación del desempeño tiene algo muy especial en ciertos casos, ¿sí? Y elabora el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Es decir, que la Corte, que era la que antes hacía e integraba el presupuesto y lo mandaba al órgano legislativo, ya no lo va a hacer. Ahora lo va a hacer el órgano administrativo judicial. Va a integrar el presupuesto, lo va a determinar y es el que se lo va a enviar a la Cámara de Diputados, el órgano de administración judicial. Y no podrán crearse, porque antes los creaba el Consejo de la Judicatura, ahora el órgano de administración judicial, no podrán crearse ni mantenerse fondos, fideicomisos,
mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. Ah, ¿quieren hacer ahorros? ¿Quieren hacer economías? Sí, que lo determine el legislador. Solamente así. No es de que el órgano administrativo judicial se reúne el pleno y dice, oigan, vamos a crear un fondo con el dinero que tenemos. No, eso solamente tiene que hacerse por la parte legisladora. Cuenta el órgano administrativo judicial, voy 38 minutos. Perfecto. El órgano de administración judicial cuenta con Escuela Nacional de Formación Judicial y el Instituto Federal de Defensoría Pública, que ya estaban. No tenemos ninguna novedad, pero eso es importante hacerlo. Vamos en el quinto y entramos al sexto eje. Evaluación del desempeño de magistrados de circuito federales y jueces de distrito. Acuérdense la forma tan fácil que tienes para acceder a juez de distrito y 3 años nada más para magistrado, ¿sí? Bueno, pues entonces el Tribunal de Disciplina Judicial evaluará el desempeño de magistrados y jueces que resulten electos durante su primer año de ejercicio. Ah, o sea que al final sí hay una llamada. ¿Y qué tal si no nos sale bien? Ah, pues lo vamos a evaluar al primer año de su ejercicio. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación. La ley señalará las áreas intervinientes, las medidas y todo lo demás. Pero sí van a existir medidas correctoras o sancionadoras cuando la evaluación resulte insatisfactoria. Dejamos que pase un año, se te aplica la evaluación y no la pasas. Eso está a nivel constitucional, para todos los jueces y magistrados. ¿Sí? Y lo hace, porque les dije, lo hace el Tribunal de Disciplina Judicial. También les dije que el órgano de administración judicial va a ver el desempeño. Se le dejó ahí, va a evaluar también el desempeño, pero entonces no es el desempeño del primer año, será el desempeño posterior, porque el desempeño del primer año se le da la facultad al Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cuáles son esas medidas correctivas o sancionadoras cuando la evaluación sea negativa? Pues son medidas de fortalecimiento, así se le llaman, para ¿cómo? Actividades de capacitación, capacítalo, para ver si ya lo puede hacer. U otras tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación, la segunda. Ya te capacitaron, estuviste 6 meses capacitándote, te aplican el examen correspondiente. Si no se acredita la evaluación o se niega a tomar el curso, la medida de fortalecimiento, el tribunal puede ordenar una suspensión de hasta 1 año y determinar las acciones y condiciones para su restitución. Es decir, pasa 1 año, te nombro, bueno, es electo, pasa 1 año, te hago la evaluación, no la pasaste, te mando un curso, terminando el curso, no lo pasas, pues entonces te suspendo hasta por 1 año. Transcurrido el año, sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, tercera evaluación que se le permite, entonces el Tribunal de Disciplina Judicial resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública. Es decir, el porcentaje que pueda salir de no éxito de esa elección de jueces y magistrados así tan amplia como se tiene, se trata de rectificar al año con una primera evaluación, cursos de fortalecimiento, cursos de capacitación, te hacen una segunda evaluación y si no, te suspenden 1 año, te hacen una tercera evaluación y si no, te destituyen. O sea, sí consideraron al final que esto puede tener un alto grado de dificultad al momento de implantarse. Séptimo eje. El proceso penal será acusatorio y oral, como comentaba ayer la ministra de Justicia, que reforma, dije, tardó 8 años de vacatio constitucionales. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, todo lo demás. Y en los principios generales se señala, tratándose de delincuencia organizada, esto le sonará muchísimo, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras conforme al procedimiento que establezca la ley. O sea, la expresión jueces sin rostro llegó a México. Obviamente hay que tomar en cuenta aquí todos los criterios, la experiencia que tienen ustedes inclusive, más los criterios que ha emitido la Corte Interamericana, más los criterios que ha emitido el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, en donde
pues no hay un juicio justo, identificación, las personas que son acusadas pues no saben cómo vienen, no se puede recusar, toda esa problemática, pues aquí nada más está señalada, tomar las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas, de las personas juzgadoras. Eso nos va a dar muchísimo de qué hablar. Eje número 8. Plazos para resolver asuntos fiscales y penales. Ayer ya hicimos referencia a los penales y se señala que será juzgado a la persona antes de 4 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años. Dijimos, antes de 4 meses y antes de 1 año si excede más de ese tiempo. En caso de que ese plazo se cumpla, dice aquí, pero no se haya dictado la sentencia, deberá darse aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones sobre la demora. Esa es otra, ¿se acuerdan que le dije? El Tribunal de Disciplina Judicial no solo es disciplina, también va a haber los plazos. Y en materia fiscal también hay plazos y se señala que es un máximo, de 6 meses. En todos aquellos, no han señalado la cuantía, pero son supuestos en materia tributaria que la Constitución lo señala desde el artículo correspondiente, un máximo de 6 meses. Si no, también se dará aviso al Tribunal de Disciplina Judicial para ver qué es lo que pasó. Dale aviso y trata de justificar por qué no resolviste en los 6 meses. Noveno eje o noveno aspecto. Cuando se impugnen leyes o normas generales a través de lo que nosotros tenemos como controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en ningún caso la admisión de este medio de impugnación dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. No se puede suspender ninguna ley o norma de carácter general cuando es impugnada en acción de inconstitucionalidad, recurso de inconstitucionalidad directo o controversia constitucional, que es conflicto entre órganos competenciales, que se conoce normalmente en otros países. En materia de amparo, tratándose de juicios de amparo, que se metan sobre la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No estoy hablando de la suspensión. Ya habíamos evolucionado a través del juicio de amparo, su tutela de ustedes, habíamos evolucionado y habíamos dicho que después de mucho tiempo que se podía en un solo caso, en un amparo con una votación correspondiente, impugnar una ley y al final, si esa ley era contraria a la Constitución, se expulsaba del ordenamiento jurídico. Salvo, siempre lo tuvimos, la materia fiscal. El fisco nunca quiso que porque un cliente o una persona cautiva impugnara una ley fiscal, pues iba a echar para abajo a todos. El examen actuarial es más que notorio, ¿no? Prefiero que sea inconstitucional y que uno la impugne, a que, porque uno la impugna, todo sea constitucional para todos. Entonces ahora se hizo esa imposibilidad fiscal, se hizo general y esta sí es una regresión. Ya no es posible invalidar con efectos generales las leyes o normas generales a través del juicio de amparo. Además, se señala que en el juicio de amparo tampoco se va a suspender la ley cuando se haga la impugnación correspondiente. O sea, íbamos por esta, ¿sí? O sea, esa era la que estaba causando ruido, porque incluso los jueces empezaron a suspender con efectos generales dentro del amparo o la tutela, y lo que hizo el órgano legislativo fue reformar la ley de amparo y decir, no puede darle suspensiones, no puede darle efectos generales a las suspensiones. Ahí nos habíamos quedado y pensamos que había terminado ahí el problema con la ley de amparo. No, lo llevaron a la Constitución y dijeron, bueno, no solamente la suspensión, sino la sentencia de fondo, olvídate que puedas hacer la declaración de invalidez por esa simple situación. Y décimo aspecto, estamos en 46 minutos, 47. Régimen transitorio. Su entrada en vigor es al día siguiente de su publicación, como bien dijimos. El día siguiente fue a 16, que es el día inhábil, entonces si se pone un plurito, si acaso entró al día 17 de septiembre. Pero de todas maneras, ya está en vigor. ¿Qué significa que esté en vigor? Tenemos un problema muy fuerte, porque ni el nuevo se ha hecho, ni el nuevo sistema que ya entró en vigor se ha hecho, y el viejo se supone que ya no está. Un caso nada más. A final de noviembre termina su mandato un ministro. ¿Qué haces? ¿Te quedas con la vacante para que entre en todo el proceso? ¿O dices, es lógico, aunque no lo diga el régimen transitorio, que mientras no se produzca el otro,
pues tiene aplicación lo que queda. Eso no se hizo. Ahora, es lo más lógico. Y sería muy sencillo porque sería el sistema en donde la presidenta de la República, ya habiendo tomado posesión del cargo, manda una terna a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores de esos tres nombra uno. Claro. Y ya con eso habrá claramente no solamente 3 personas, sino 4 personas que a lo mejor coinciden en pensamiento. Y eso podría obstaculizar cualquier declaración de inconstitucionalidad de una ley, porque necesitamos, de acuerdo al sistema que ya no está en vigor, pero que estoy retomando para darle solución, se requerían 8 de 11. Entonces, si hay 4 en contra, pues están bloqueando y no llegas a 8, y entonces puedes emitir una ley que respete o no el texto de la Constitución. El Senado, dijimos, régimen transitorio, tiene 30 días naturales para emitir su convocatoria. Las boletas electorales contendrán cargo, entidad federativa, circuito judicial, nombre de las personas candidatas y lo que había señalado, distinguirá la autoridad postulante, ¿sí? Y también las candidaturas de las personas juzgadoras que están en funciones. Es decir, que quieres centrarle después de esto, se te permite, pero se te va a poner ahí que vienes en funciones. Eso va a ser muy fuerte, ¿sí? Y lo mismo, se va a poner la autoridad que proponga. Pues es el Ejecutivo quien está proponiendo, o es el Legislativo quien está proponiendo. Hay un caso de los ministros en régimen transitorio. Hay algunos aspectos más, pero esto vale la pena tomar en cuenta. Los ministras y ministros que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del 2025, no serán beneficiados por un haber por retiro. En mi país, al menos existía, ya incluso se quitó del texto de la Constitución el haber por retiro, pero digamos que es un derecho adquirido, digámosle así, y entonces la persona que quiera tener ese haber por retiro, si quiere presentarse, muy bien, pero va a tener que renunciar. Y esa renuncia es con fecha de agosto. ¿Implica qué? Es un haber por retiro. Por así por retiro. No, Perdón, que explique yo que es un haber por retiro. Es la jubilación, pero no la jubilación normal. La de ley es la que te da el Estado. Esta es una jubilación muy especial que tienes el 80% de tu sueldo durante los dos primeros años, no, el 100%, perdón, de tu sueldo los 2 primeros años y el resto de tu vida 80% de tu sueldo. Solo para jueces. No, para ministros de Suprema. Los jueces tienen fideicomisos. Todo esto que alguien dice que ya no, tienen fideicomisos, que eso, por cierto, ya se extinguieron y ese dinero de los fideicomisos ya se pasó a la tesorería de la Federación, porque son recursos. Entonces, los ministros, si quieren postularse, que se postulen, pero en caso de no quedar, van a tener que presentar. En caso de postularse, van a tener que presentar su renuncia con efectos a agosto del siguiente año y se les da, en principio, el haber por retiro, el dinero ese extra que se tiene durante el resto de su vida. Ya hay otra reforma que está señalando que eso no puede existir tampoco. ¿Sí? No se mojan aquí, pero sí es después. Termino ya. Décimo, de régimen transitorio, 11º. Para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. O sea, en un artículo transitorio de la reforma constitucional se impide que se haga cualquier tipo de interpretación, salvo la literal. Al parecer, esto era algo más o menos una preocupación de que los actuales titulares de la Corte, ministras y ministros de la Corte, van a conocer y van a tener que resolver. Esto ya está en vigor. Entonces, si van a tener que analizarlo, lo van a tener que hacer, dice esto el texto, atenerse a la literalidad de lo que se diga aquí. Finalmente, al día de ayer, noticia de ayer, 400 jueces y magistrados ya presentaron su renuncia y ya, pues bueno, el Consejo de la Judicatura Federal, para retirarte, tenías que cumplir 65 años, lo bajó a 55, con 25 años de servicio. Entonces ahorita iban 200, pero ya el día de ayer van 400 juzgadores federales que dijeron, ahí muere, yo ya me voy y tengo todo mi sistema y le sigo, ¿sí?
Impugnaciones, sí hay impugnaciones. Estamos dentro del plazo para presentar la tutela o el amparo, porque es 30 días a partir de que entre en vigor la norma que impugnes. Entró en vigor al día siguiente, o sea, el 16 o 17, si pones mucho prurito, entonces tienen todo un mes para hacer la impugnación en amparo. Y ya hay hasta incluso en redes machotes o formularios para que nada más llenes, pongas nombre y a impugnar en amparo. Les recuerdo que el artículo 61.1 de nuestra ley de amparo, este debate lo tuvimos antes, dice tal cual, expresamente, el juicio de amparo no procede contra adiciones o reformas a la Constitución. Eso dice tal cual la ley de amparo. Se presentó por la presidenta de la Suprema Corte una consulta al Pleno de la Corte para ver si cabría la posibilidad de una controversia constitucional. Entonces es un asunto que se pasó, la tiene el ministro, va a tener que resolver en lo inmediato si es que se puede presentar controversia constitucional. Si se resuelve que sí, pues entonces va a haber otra impugnación que es la controversia constitucional. Ese es el contenido, grosso modo, de la exposición. Si tengo que responder